Pero vamos a partir con el discurso del presidente Gabriel Boric, que duró menos de 10 minutos en la inauguración de este encuentro en AVE, porque su intervención se vio afectada por una deficiente conexión telemática desde Roma, Italia, hasta donde viajó para esta audiencia que tuvo con el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. Había hablado más temprano, había comenzado en AVE un poquitito antes de las 9 de la mañana, hablando Holger Paulmann, el presidente de ICARE, del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, y luego habló Susana Jiménez, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio. Hay que decir, y se entiende, ¿no? Primero, que el presidente tenía agendada esta visita y no podía no ir, por lo tanto, digamos, no es una cosa por otra. El presidente quiso estar de todas formas en ENAVE y, como por lo demás reza la tradición, siempre en el Encuentro Nacional de la Empresa habla el presidente de la República. No se entendería a esta altura, considerando la relevancia para cualquier país del mundo, por lo demás, el mundo empresarial y lo que representa este segmento para el crecimiento y desarrollo de un país, ¿no? Que el presidente se margine de un encuentro de esta característica y de esta naturaleza. Y lo segundo, que también es muy comprensible, es que el presidente haya querido hablar en vivo y no grabado, porque por supuesto que uno tiene que escuchar los discursos que vienen antes, ¿no? Salvo que en AVE lo hubiese abierto el presidente, lo que por supuesto que parecía un poco extraño, porque lo abre su anfitrión, en este caso Holger Paulmann, y por lo mismo el presidente quería escuchar lo que dijeran tanto él como la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio. Sin embargo, la comunicación, como dijimos, fue muy deficiente. Lo que el presidente dijo, él hizo referencia a los discursos anteriores. Creo que si algo compartimos es el orgullo que tenemos por Chile, que bien se ve representado en el video introductorio, dijo el presidente, que presentó Pedro Carcuro, que nos llamaba a ponernos de pie. Y después de ver ese video introductorio, dijo el presidente que lo primero que uno puede concluir es que podemos hacerlo todo, que Chile no se cae a pedazos, que es una frase que se ha instalado fuertemente desde, digamos, en redes sociales a partir de la visión que tienen algunos candidatos opositores y particularmente José Antonio Kast. Y luego Boric dio cuenta del encuentro que tuvo con el Papa, con quien compartimos la convicción de que es necesario luchar contra la pobreza y la desigualdad. Y el presidente ahí contó que antes de viajar a Roma leyó el primer documento que el Papa dirigió a la comunidad cristiana y al mundo, que es la exhortación apostólica que se llama Dilexi Te, que versa sobre justamente el amor a los pobres, y el presidente dijo que le gustaría comenzar esta intervención citando textual algunas de las reflexiones que el Papa comparte en esa exhortación. Y es ahí donde el presidente empieza a leer, alcanza a leer, digamos, probablemente la mitad de lo que tenía planificado y se corta una primera vez. Se retoma un par de minutos más tarde, se vuelve a cortar y finalmente no se retomó más. Dos cosas que creo que son muy relevantes de plantear respecto de este tema. La primera, esto no es en orden de importancia, simplemente las dispongo ahí para que, por supuesto, esto tampoco es ciencia exacta, todos pueden diferir o no estar de acuerdo con el punto de vista que voy a plantear, pero la primera es que el presidente de la República es el presidente de la República, no se puede arriesgar a la tontera y a la torpeza de lo que ocurrió ayer. Usted dirá, bueno, pero a todos se nos cae el internet. Si esto le pasa a cualquier persona. Sí, es cierto. Pero no se tomaron los resguardos y las precauciones para evitar que aquello ocurriera. Tan evidente es lo que le estoy diciendo que al presidente se le cortó internet 2 veces. Uno toma los resguardos, se asegura de tener varias conexiones, al menos 2, o buscar quienes son expertos en esto para tener la certeza de que esto no le va a pasar. Megamedia fue media partner de ICARE en la organización de ENAVE, entre otras cosas. Por eso nosotros transmitimos buena parte de lo que allí ocurrió por las pantallas de Mega y también Radio Infinita, y de hecho también el debate o foro presidencial que tuvo lugar ayer pasadito a las 12:50 de la tarde. Y le ofreció a La Moneda hacerse cargo de la transmisión del presidente. Ustedes entenderán, medio de comunicación tiene las capacidades y las competencias para poder hacer este tipo de transmisiones, que tampoco, por supuesto, son infalibles porque también pueden tener, digamos, avatares y dificultades. Pero se ofrecía un sistema en el que la estabilidad podía estar bastante garantizada y no lo aceptaron. El presidente de la República, hablándole no solo a los empresarios, porque es hablándole al país, el mensaje del presidente es a todo el país. Y no lo aceptaron, y esto ocurre en medio del debate que hay respecto de la eficiencia de cómo funciona el aparato público.
no solo a propósito de la columna de uno de los asesores principales del candidato Kast, Cristian Valenzuela, en el diario La Tercera, que se refería a los funcionarios públicos como parásitos, sino porque hemos visto que ha habido un debate ya persistente en el último tiempo respecto no solo de la idoneidad de alguna de las personas contratadas, sino de la cantidad y de sus capacidades profesionales. Evidentemente la persona a cargo o el equipo a cargo no dio el ancho de banda además, como para poder garantizar la transmisión del presidente. Es muy relevante. El presidente queda en vergüenza. Podemos discutir si el presidente eligió o no el mejor lugar, si era sentado en un sillón, si debió haberlo hecho de pie, da lo mismo eso. Pero que se le caiga la conexión porque simplemente ellos dijeron que lo podían hacer y rechazaron la colaboración. No, esto lo podría haber ofrecido cualquiera. Digo, ya, olvídense Megamedia. Televisión Nacional de Chile, una empresa pública encargada de comunicaciones. El presidente perfectamente podría haberle pedido a la estación estatal que se hiciera cargo de la transmisión para ENAVE de su discurso. Tampoco. Ahora el presidente ofreció igual juntarse con los empresarios, no es lo mismo, po. Se va a sentar con la gente de ICARE, no vamos a ver lo que allí pasó, no es lo mismo que todo el mundo que asiste y además transmitido por televisión escuche el discurso del presidente que una reunión. Eso podría ocurrir en cualquier momento. Mala cosa, pésimo. Y lo segundo tiene que ver con el contenido del mensaje. Se celebra que el presidente recoja la opinión del Papa, de la Iglesia Católica, en torno a un tema. No es sorpresa en todo caso a lo que escribió León XVI cuando hace este documento, esta exhortación apostólica, la Dilexi T, que se trata precisamente no solo del amor a los pobres, sino que también fundamentalmente de la concentración de la riqueza con una mirada muy crítica, que ha sido un documento que en su momento fue bastante comentado también. Y digo, no es sorpresa, ¿no? Que la Iglesia Católica tenga este punto de vista con sus propias contradicciones, porque la Iglesia Católica en sí mismo también tiene acumulación de riquezas, y en esto no nos engañemos, pero se celebra que el presidente recoja la opinión y la releve, la valore, la destaque. Lo que cuesta mucho entender es que el presidente de la República considere un referente a el Papa o un documento del Papa cuando coincide con su punto de vista y por lo tanto lo cite en un discurso, más allá de lo accidentado e incompleto que resultó, y que cuando la posición de la Iglesia Católica no coincide con la postura del mandatario, simplemente la posición de la Iglesia es una voz más, como lo dijo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuando se le preguntó por la opinión del cardenal Chomalí respecto de la discusión en torno a la ley de aborto, por ejemplo. Es una opinión, la opinión de la Iglesia es una opinión más, dijo, dentro de muchas que hay. O la relevamos y destacamos, y por lo tanto la consideramos demasiado importante como para citarla en un discurso, o la minimizamos y la dejamos como una opinión más, digamos, en el tráfago de los intercambios intelectuales que hay en posiciones frente a distintos debates nacionales. No se puede hacer cherry picking a propósito del concepto que el presidente instaló hace algunos años cuando acusó a un par de periodistas de Chilevisión de hacer cherry picking, de escoger ciertos datos en torno a la delincuencia en ese momento para hacerle una pregunta cuando él decía que hay que mirar la fotografía completa. El presidente hace cherry picking respecto de la posición de la Iglesia cuando la posición de la Iglesia le acomoda, para citarlo, y cuando no le acomoda o es contraria a su propia convicción, el gobierno institucionalmente en la práctica la ningunea. O se está en un lado o se está en el otro. No se puede estar en los dos al mismo tiempo. La opinión de la Iglesia es importante, siempre lo ha sido. La Iglesia tiene sus propias contradicciones y sus propios pecados y está pagando quizás todavía no lo suficiente por ellos, pero sigue teniendo una opinión. Y por lo tanto, si es relevante la opinión de la Iglesia respecto de la desigualdad, también es relevante la opinión de la Iglesia en torno al aborto. En esto no podemos tener dobles miradas, porque no sirve para la discusión que cuando el argumento te conviene, tú lo expongas y cuando te contradice, tú lo escondas. O al menos no le quieras dar la visibilidad. No se puede tener un debate sano, honesto, transparente y además con altura de mira si es que vamos a estar escogiendo cuando la batalla me sirve y ninguneándolo o minimizándolo cuando es contrario a mi posición.